Quería leerles para comenzar el Salmo 123. Que dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Cómo miran tus ojos? ¿Qué miran tus ojos? ¿A dónde se alzan nuestros ojos? ¿Se levantan al Señor en esta mañana? Amén. ¿Levantas tu mirada al Señor? Tus ojos espirituales allí, buscando al Señor. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, mis hermanos, en esta mañana. Esta mañana que el calor nos ha dado un poquito de tregua, ¿verdad? De todos estos días, pero un poquito nomás, porque dice que después vuelve a levantar. Así que qué bueno que ha venido a este lugar con el fresquito que hay en la mañana, a encontrarse con el Señor y a encontrarse con los hermanos, ¿verdad? Para exaltar el nombre del Señor. Bendecimos a todos los que nos pueden estar viendo por las redes en esta mañana. Bendecimos los diferentes lugares donde llega esta transmisión y bendecimos a cada familia acá representada, ¿verdad? Bendecimos a la congregación Salvos por Gracia aquí en Buenos Aires y allá en Entre Ríos también, en Líbaros. Amén. Bendecimos al pastor, a su familia, que esta semana también estaban atravesando unos síntomas, ¿verdad? De fiebre, dolores del cuerpo y gracias a Dios ya van repuntando, ¿no? Pero Dios sigue bendiciendo, tanto acá como allá, como en cada lugar donde un hijo de Dios representa al Señor. Amén. Donde va usted representa al Señor. Donde va usted se nota que está representando al Señor. Se nota que hay un hijo, una hija de Dios. Se nota que hay una jovencita, un jovencito de Dios. Gloria a Dios si es así. Y si no, tómelo como un desafío. Es decir, yo soy hijo de Dios. Tengo que vivir, tengo que decidir, tengo que hablar, tengo que manejarme como un hijo, como una hija de Dios. Amén. Bien, vamos a comenzar por el principio, que es el título. El fin no justifica los medios. Es el título en esta mañana de la reflexión, del mensaje. Y hay una frase, ¿verdad?, de un intelectual, está atribuida a un intelectual de nombre Maquiavelo, de los años 1469, que nació más o menos 1500, escribió un libro que se llama El Príncipe, ¿no? Y él allí expresaba en ese escrito, está atribuida esta frase, la frase, esta no, esta dice, el fin no justifica los medios, pero la frase que conoce todo el mundo, que es, el fin justifica los medios. ¿No la conoce la frase?
El fin justifica los medios, dicen por todos lados. Bueno, se le atribuye a él esta frase, ¿no? Que parte supuestamente de este libro, que él era un intelectual italiano, ¿no? De esos años que escribía, sus escritos eran dirigidos a la política, a los negocios, y él escribió esa frase allí, ¿no? Y esa frase hablaba de que el gobernante, ¿verdad? Un gobernante debía usar todos los medios posibles, ¿no? Y debía usar todos los medios para que el pueblo pueda estar muy bien, ¿no? Para que el pueblo pueda pasarla bien, ¿no? Que eso implicaba que el gobernante debía usar cualquier cosa, cualquier método, ¿no? Para que el pueblo pueda estar bien, ¿no? Por eso decía, el fin justifica los medios. Si el pueblo está bien, no importa cómo, ¿no? Y bueno, esa frase se fue sacando de la política, sacando de los negocios, ¿verdad? Y se fue ampliando, ¿no? Se fue usando en diferentes ámbitos de la vida, ¿verdad? Sacándola, ¿no? de todo hasta que llegó también a la iglesia, ¿no? Llegó a la iglesia porque a veces nos acercamos, ¿no? O a veces congregamos, o a veces decimos, bueno, yo soy del Señor, pero bueno, que la manera en que yo sirvo al Señor, la manera en que yo congrego, la manera en que yo soy hijo de Dios, ¿no? La marco yo, ¿no? Total, el fin es congregar, el fin es, ¿no? Ir a la iglesia, ¿no? Y así, ¿no? Póngale en cualquier ámbito, cualquier área de la vida, ¿no? Se fue aplicando esta frase, que el fin justifica los medios, pero en esta mañana vamos a ver que el fin no justifica los medios, ¿sí? Así que si alguien se anima, pueden mirar al que está al lado, adelante o atrás, me acompaña en esta mañana y puede decir, ¿sabés que el fin no justifica los medios? Decirle, en esta mañana vamos a ver que el fin no justifica los medios. En esta mañana vamos a ver cuál es el diseño de Dios. ¿Amén? Uy, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios en esta mañana? Amén. Y a ver, para ir introduciéndonos en el mensaje, yo esta semana leía, a ver si me acuerdo de la frase, decía, lo correcto es correcto aunque todos digan lo contrario, ¿no? Y lo incorrecto es incorrecto aunque todos lo aprueben, ¿no? Una frase de un gran siervo de Dios, Charles Spurgeon, ¿no? Lo correcto es correcto, ¿sí? Aunque todos digan lo contrario. Y lo incorrecto es incorrecto aunque todos lo aprueben, ¿no? A decir, bueno, pero el pueblo, el fin es que el pueblo esté bien, ¿no? Entonces, bueno, si el pueblo está bien, vamos para adelante, el pueblo está feliz, contento, ¿no? Ahora, eso me llevaba a una situación en la vida de David. ¿Cuántos han leído acerca de David? ¿No? El hombre conforme al corazón de Dios, ¿no?
el siervo de Dios, ¿no? El salmista, el adorador, ¿no? Un hombre maravilloso que hoy temprano hablábamos con el grupo de alabanza y decíamos, un hombre que se fue forjando con altibajos en su vida, ¿verdad? Que fue aprendiendo, que se fue golpeando, pero fue forjándose en ese hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos quieren ser un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Mm? ¿Por qué no le mirás al que está a tu lado y le decís, ¿querés ser un siervo de Dios, una sierva de Dios? Bueno, para ser un siervo o una sierva de Dios, debemos tener en cuenta el diseño de Dios. Amén. Y en esta mañana vamos a ver eso, ¿sí? Y pensaba, si tuviera que elegir, ¿no? En la vida de David, ¿no? Algún momento importante en la vida de David quizás, ¿no? Momentos destacados en la vida de David, podría pensar quizás el día en que David fue, ¿se acuerdan que era un pastorcito, jovencito, y fue ungido? ¿No? Quizás decir, wow, qué día, ¿no? Qué día bisagra, qué día impresionante en la vida de David. Podíamos hablar y decir, quizás el día más importante en la vida de David fue cuando mató a Goliat, ¿no? ¿Se acuerdan cuando mató a Goliat? Qué importante, ¿verdad? Qué importante, qué victoria. Y podríamos decir, ese es el día importante en la vida de David, ¿no? Podríamos decir que un día importante en la vida de David quizás puede ser cuando conoció a Mical, su esposa, ¿no? Qué lindo, ¿verdad? Quizás podríamos decir que un día importante en la vida de David, ¿no? O algo para recordar en la vida de David importante fue cuando murió Saúl, porque eso implicaba que se abría el camino al trono, ¿no? O podríamos decir que un día importante en la vida de David fue cuando él asumió como rey de Israel, ¿no? Y podríamos hablar, ¿no?, de diferentes momentos importantes en la vida de David. Y yo destacaba dos momentos importantes que se encuentran en el capítulo 6 de Segunda de Samuel, que va a ser nuestro texto en esta mañana. Y uno de ellos fue que David llevó el arca de Dios a Jerusalén. Y otro fue que luego en el capítulo 7 habla de la intención de David de construir casa para Dios. Qué importante, ¿verdad? Miren de todas las cosas que mencionamos, pero qué importante que David quería llevar el arca, la presencia de Dios, a Jerusalén, a la casa de David, a la ciudad de David. ¿Cuántos han leído acerca del arca, del pacto? ¿Cuántos han leído acerca del tabernáculo? El arca del pacto representaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Amén? ¿Cuántos me siguen hasta ahí? En Éxodo, a partir de Éxodo capítulo 25, comienza a describir, ¿no?, cómo Jehová se presentó a Moisés y le comenzó a dar detalles
del tabernáculo, del arca, del pacto, de cómo lo tenía que realizar, hasta los más pequeños detalles, cómo lo tenían que fabricar, cómo lo tenían que hacer, de qué materiales iba a estar preparado, todo hasta el más ínfimo detalle, el Señor le fue encomendando a Moisés. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir al que está a su lado? El Señor está hasta en el más ínfimo detalle. Y así el Señor fue encomendando, ¿sí?, a Moisés a preparar el arca. Inclusive, si leemos, dice que el Espíritu de Dios venía sobre las personas y las capacitaba, ¿verdad?, en un oficio, en arte, para llevar adelante es la obra del tabernáculo, del arca del pacto que Dios quería realizar. Amén. Todo estaba diseñado. ¿Todo estaba diseñado por quién? ¿Por Moisés? No, estaba diseñado por Dios, ¿no? Y esa arca simbolizaba, representaba la presencia de Dios. La presencia de Dios, ¿no? Simbolizaba, ese arca simbolizaba, en el Antiguo Testamento era la representación de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que el arca del pacto era un mueble, ¿verdad?, de madera, de acacia, revestido por dentro y por fuera de oro, ¿no? Y eso hablaba de la naturaleza, el oro de la naturaleza divina de Jesús y la madera de la naturaleza humana. De que Dios hombre aquí en la tierra, ¿no? Ya no estaba anunciando que Dios hombre, que Jesús iba a venir aquí a la tierra, ¿no? La presencia de Dios iba a venir aquí a la tierra. Amén. Y el arca del pacto estaba allí, ¿no? El arca del pacto que luego en el capítulo 4 de Primera de Samuel, nos relata acerca de que el pueblo de Israel perdió el arca, ¿no? Los filisteos lo vencieron. Los filisteos se enfrentaron a Israel y los vencieron, ¿no? Y dice que se desarrollaba la batalla y dice el capítulo 4 de Primera de Samuel que la batalla estaba trabada, dice así textualmente. Entonces dice que fueron heridos como 4,000 hombres del ejército de Israel y estaban allí pensando y estaban allí retraídos y dijeron, ya sé lo que tenemos que hacer. No, dijeron los israelitas, tenemos que traer el arca del pacto, ¿no? La presencia, tenemos que traer el arca y ponerla en el medio y con eso vamos a ganar, ¿no? Eran muy supersticiosos, ¿verdad? Como es el mundo, ¿verdad? Como es el sistema del mundo. Creyendo de que por llevar ese mueble allí iban a ganar la batalla. Se les ocurrió que llevando el mueble sin consultar a Dios iban a ganar la batalla. Y dice que los filisteos los vencieron. Los filisteos también eran supersticiosos y cuando se enteraron, ¿no?, de que vino el arca y el ejército de enfrente, que el pueblo de Israel comenzó a gritar, ¿no? Dice que ellos escucharon porque se pusieron contentos, dijeron, ahora sí que me puse esta cadenita. Ahora sí que me puse esta pulsera, ahora sí voy para adelante. ¿No? Ahora sí vamos a vencer. Y dice que los filisteos dijeron, wow, se ve que trajeron el arca de su Dios. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Ya estamos acá en medio de la pelea.
Bueno, fortalezcámonos, dijeron los filisteos, y vamos a hacerle frente, y que sea lo que sea. Y fueron y ganaron los filisteos. Y agarraron el arca y se la llevaron. ¿Mm? ¿Cuántos conocen gente supersticiosa? ¿Mm? ¿Cuántos eran supersticiosos antes de llegar al Señor? ¿No? Decían, ay, con esto, o con esta cintita, ¿no? Y allí estaba el arca en poder de los filisteos, ¿no? Que Dios nos libre, ¿verdad?, de todas esas cosas. El arca estaba en poder de los filisteos, pero la pasaron mal los filisteos con el arca. La pasaron muy mal. Tan mal la pasaron que la devolvieron. La devolvieron porque ellos tenían otros dioses, ¿no? Y Jehová Dios se glorificaba allí. Y los dioses de ellos se derrumbaban, se caían. Ellos ponían sus dioses y ponían el arca de Jehová allí. Y cuando al otro día venían, estaban sus dioses postrados ante el arca de Jehová. Les fue tan mal, ¿no?, que dice que fueron atacados con tumores. Otros morían. Y los filisteos dijeron, no, vamos a devolverla. Vamos a devolverla porque se ha enojado con nosotros. Es el Dios de ellos. Y cuando David sitió, ¿no?, cuando David sitió Jerusalén, cuando David venció, quiso traer el arca que estaba en Kiriat Jearim, a unos cuantos kilómetros de Jerusalén, la ciudad de David, ¿no? David quiso traer el arca, tuvo esa buena idea de volver a la presencia de Dios, volver a llevar el arca al lugar donde debía estar. Pero ahora vamos a introducirnos en el capítulo 6 de Segunda de Samuel y vamos a ver cómo lo quería hacer David, cómo quería llevar el arca a Jerusalén. Si era la manera correcta, ¿no?, si el fin justificaba los medios o no justificaba los medios. ¿Amén? ¿Cuántos me siguen? Segunda de Samuel, capítulo 6. Aleluya. ¿Por qué David quería llevar el arca? Porque tenía un compromiso con Dios, ¿no? Él quería llevar la presencia de Dios porque estaba apasionado por Dios. Dice el Salmo 9, te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Dice el Salmo 108:1, mi corazón, Dios, está dispuesto, cantaré y entonaré salmos. Dice, esta es mi gloria. Mi gloria es agradarte. Mi gloria es buscar tu presencia. Mi gloria es servirte. El Salmo 103:1 dice, bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Es por eso que David quería llevar el arca a Jerusalén, porque él amaba a Dios. Su corazón se derretía por Dios, estaba apasionado por Dios. Entonces quería tener la presencia de Dios allí, constante. Amén. Ahora vamos al capítulo 6 de Segunda de Samuel. David volvió a reunir a todos
los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David y por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Versículo 9 dice: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, la esposa de David, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne, una torta y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Versículo 20. Volvió luego David
para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré a Jehová. Y aún, dice el versículo 22, me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Amén. Gloria a Dios. Había que llevar el arca. Amén. Pero había un diseño de Dios, ¿no? Un diseño de cómo construirla, un diseño de cómo fabricarla con los materiales indicados, ¿no? Había inclusive directivas y instrucciones de cómo debía ser la vestimenta de los sacerdotes. Mire que Dios está en todos los detalles, ¿no? Que hasta las vestimentas de los sacerdotes estaban diseñadas, ¿no? Estaban pensadas por el Señor. Todo tiene un significado, ¿verdad? Pero lo que quiero compartirte en esta mañana es que la presencia de Dios, ¿no? El servicio al Señor, que la vida cristiana se debe llevar de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo al plan de Dios, y no de acuerdo a como a mí me parece, de acuerdo o como a vos te sale o como a vos te parece, sino de acuerdo al diseño de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Si usted dice amén, amén significa así sea. Tome esta palabra porque dice que para transportar el arca, dice que el arca, el mueble, tenía 4 anillos y 2 de cada lado, y en esos anillos se atravesaban unas maderas y los sacerdotes, ¿no? Colocaban el arca del pacto en sus hombros y de esa manera transportaban el arca que simbolizaba la presencia de Dios, ¿no? El arca que simbolizaba la presencia de Dios era transportada en los hombros de los sacerdotes, en los hombros de los levitas, en los hombros de los siervos del Señor. Amén. Es por eso que el Evangelio de Dios, ¿no? Hoy es transportado, es transmitido y es llevado bajo los hombros de la iglesia del Señor. La palabra de Dios corre pueblo tras pueblo, nación tras nación, transportado por hombres y mujeres que llevan el Evangelio de Dios en sus hombros a cualquier costo, ¿no? Porque saben el costo que Dios ha pagado en sus vidas. Han sido redimidos por esa sangre maravillosa y solo quieren agradar al Señor. Personas que están en lugares muy peligrosos, que corren riesgo constantemente su vida por llevar, pero ellos llevan la presencia de Dios en sus hombros sin importar el precio, porque el precio más alto ya fue pagado. Ese mismo precio que fue pagado por vos y por mí. Entonces de esa manera se transportaba el arca, ¿verdad? Pero ahora David dijo, ¿no? Leíamos en los primeros versículos y dijo que David quiso llevar el arca y lo pusieron en un carro nuevo. Lo pusieron en un carro, no en los hombros de las personas, sino lo pusieron en un carro y así querían trasladar el arca.
¿verdad? ¿Y cómo era el diseño? En los hombros. ¿Y cómo quería David? ¿Cuál era la intención de David? Llevarlo sobre un carro nuevo. Acá va a estar mejor, acá se va a ver mejor. Vamos a llevarlo más rápido de esta manera. Vamos a servir a Dios de esta manera, ¿no? Vamos a hacer de esta manera mejor. No como dice el pastor, no como dice el Señor. Vamos a hacerlo a la manera nuestra. Vamos a congregar los domingos. Me echamos por ahí un martes, ¿no? O mi servicio. Si hago esto, esto no lo hago, ¿no? No, lo traducimos a la vida, ¿verdad? No, que por ahí nuestro alimento espiritual es solamente los domingos o los martes, cuando nuestra relación con Dios debe ser las 24 horas, todos los días. Cuando el arca del pacto tiene que estar, es la presencia de Dios que la tenemos que transportar todos los días en cada área, en cada ámbito de nuestra vida. ¿Amén? ¿Están ahí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir de nuevo, Cristo vive? Cristo reina. Amén. David, leíamos el Salmo 123 y David sabía, David no era supersticioso y fue aprendiendo de esto, ¿verdad? David se equivocó acá, David cometió un error, pero David no era supersticioso porque David sabía dónde estaba Dios y en el Salmo 123 dice, levanto mis ojos a los cielos, tú estás allí, tú no estás acá en este pedazo de madera. Tú no estás allí en este mueble. Tú estás en todos lados, Señor. Tú estás en los cielos. Allí levanto mis ojos. Te busco como el siervo que busca las manos de su amo. Pero acá se equivocó David. Se equivocó David. Y vemos que estaban transportando el arca. Y dice que un tal Usa, al ver que al ser transportado el arca tambaleaba, quiso meter su mano, metió su mano y Dios lo fulminó. Porque no es a la manera del hombre, no es como le sale al hombre, sino es como Dios lo diseñó. Y el diseño de Dios, ¿sabes cuál es? Es que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Ese es el diseño de Dios. Ese es el plan de Dios para tu vida, para mi vida. Es que tú reconozcas que Dios es el Señor, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados, y para darnos vida y vida en abundancia. Y que tu vida pueda conducirse de acuerdo a los preceptos del Señor, ¿no? Que puedas dejar tus ideas y puedas comenzar a regirte por la palabra de Dios. Que yo pueda dejar mis pensamientos humanos, mis ideas humanas y pueda comenzar a regirme de acuerdo al diseño de Dios. A servirle como Dios quiere que le sirva y no como Ariel piensa servir. O como a Ariel le sale, sino como Dios me pide, que es acercarme y servirle con un corazón contrito y humillado. El camino cristiano es un camino, como decíamos la otra vez, un camino por amor al otro, porque eso vino a ser el Señor Jesucristo, vino a entregarse por el otro, vino a entregarse por vos y por mí, por muchos de los que pasan por acá, por muchos de los que hay en todo el mundo. Vino a entregarse el Señor. Vino a humillarse hasta lo último. Vino a pagar ese precio carísimo que nadie podía pagar. Él vino y dijo, yo pago por tu vida. Yo doy todo por tu vida. Entonces David dice que temió, versículo 9. David temió. A David le hizo el clic allí. David temió y dijo, claro,
No es a mi manera servir a Dios. No es a mi manera agradar a Dios. Había un diseño, ¿cómo me olvidé? Había una manera, ¿cómo me pude olvidar? Dice que David temió. David temió, y qué bueno que todos podamos ser temerosos de Dios. Pero no temerosos de temer, sino temerosos de tener una reverencia a Dios, temerosos de querer exaltar a Dios. No de tener miedo, sino temerosos. Como dice el Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Amén. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces dice la Biblia que David temió. David temió y entonces dijo, no quiero que vaya el arca, no vamos a llevar el arca todavía. Y fue transportada a la casa de Obed-Edom. Y Dios estaba trabajando en David, ¿no? Dios estaba trabajando en ese temor. David se estaba llenando de la sabiduría de Dios. David estaba aprendiendo su vida, su servicio, ¿no? Se iba forjando. Él iba aprendiendo y dice que 3 meses estuvo el arca en la casa de Obed-Edom geteo y dice que la casa de Obed-Edom y toda su familia comenzó a prosperar en todo, ¿no? La presencia de Dios estaba en su casa. La presencia de Dios, maravillosa presencia de Dios, estaba en su casa. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en su casa? Si la presencia de Dios está en tu casa, tu familia va a ser bendecida. Si llevas la presencia de Dios a tu casa, tu familia va a ser transformada. Si llevas la presencia de Dios, según el diseño de Dios, en tus hombros, tu familia va a ser transformada. Todo va a cambiar. Tu familia se va a poner de rodillas a exaltar el nombre del Señor y va a reconocer que Él es el único Salvador y que no hay otro nombre, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que debe ser exaltado, sino el nombre del Señor. Pero necesitamos llevar la presencia de Dios según el diseño de Dios. A David le hizo un clic. Esta mañana te comparto esto para que nos haga el clic, porque a mí me estuvo haciendo el clic toda la semana. De que no es a mi manera, como dice la canción, sino es a la manera de Dios. Lo correcto es correcto, aunque todos digan lo contrario. Y lo incorrecto es incorrecto, aunque todos lo aprueben. Hay un diseño. La presencia de Dios se lleva de una manera, que es a través de Jesucristo. Y dice que David, cuando recibió la noticia que la casa de Obed-Edom, por la presencia de Dios, fue prosperando, dijo, ahora sí, lo entendí, es el momento, vamos a buscar el arca. Y allí comenzaron a transportar el arca a la manera de Dios. Comenzaron a llevar el arca a la manera de Dios. Y dice que hacían 6 pasos y David sacrificaba, hacía sacrificios de paz al Señor. Y dice que iban transportando el arca y David iba adelante danzando al Señor.
David se había roto con todos los esquemas, había roto con toda su estructura, con todos sus pensamientos, con su manera. Y David ya nada lo ataba, sino que era libre en la presencia del Señor. Y se gozaba y danzaba y se ejecutaban instrumentos. Y Dios era exaltado mientras transportaban el arca de Dios. Y dice que la esposa de David, Mical, hija de Saúl, la reina, vio que David venía y lo menospreció, porque ella era la reina y él era el rey, y dijo, ¿cómo el rey puede estar allí desprendiéndose de su traje de rey, de su ropa de rey, despojándose, y parece uno más del montón allí danzando como los demás? Dice que lo despreció, lo menospreció. Decía, ¿cómo rey? Vos tenés que mantener la compostura de rey. ¿Cómo te vas a mezclar entre el pueblo? Cuando yo veo en este tiempo, de hace unos cuantos largos años, acá era al revés, ¿no? Era el hombre que iba y buscaba al Señor. Ahora es al revés en la actualidad. Veo mujeres, más en las iglesias está llena de mujeres, pocos hombres que sirven al Señor. Muchas veces también pasa que ese amor, esa pasión por el Señor, va a haber gente, quizás en tu familia, que también no lo va a comprender. No va a comprender tu pasión por Dios. No va a comprender tu búsqueda al Señor. No va a comprender tu servicio al Señor. Y te va a decir, ¿cómo? Pero está bien que vayas una vez a la semana. Y decirle al pastor que termine, el hermano Ángel que termine los martes temprano. Que termine la reunión temprano. Anda 2 horas, anda 1 hora y media. Y si no termina, volvete. Porque aún no se han encontrado con el Señor. Aún no logran comprender. Pero David, ¿qué hizo? David no dijo, uy, sí, Mical, tenés razón. Yo soy el rey, mejor me pongo las vestiduras de rey. No. Vamos a leerlo otra vez. Versículo 21 del capítulo 6 dice, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Mical, voy a danzar delante de Jehová. Te guste o no, te guste cómo me veo o no, porque yo sirvo al Jehová de los ejércitos. Ese era el espíritu de David, ese era el pensamiento de David. Aún dice el versículo 22, me haré más vil, aún me voy a ir más abajo. Más vil que esta vez, dice, y seré bajo a tus ojos, no me importa, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. No me importa, pero yo estoy apasionado por Dios. No me importa, pero yo fui transformado por Dios. No me importa, pero el amor de Dios llegó a mi vida y no lo puedo soportar. Quiero agradar al Señor. No lo puedo contener, necesito exaltarle. No puedo callarme, necesito hablar de Él.
Gloria a Dios. ¿Cuántos le pueden decir al que está a su lado? Es a la manera de Dios. ¿Mm? Es según el diseño de Dios. Los holocaustos que David ofreció ilustraban la persona de Cristo. Las ofrendas de paz y reconciliación hablaban de la paz que sería lograda por medio de la sangre derramada en la cruz. Amén. ¿En qué estado se encuentra tu relación con Dios? Es a la manera de Dios. Es según el diseño de Dios.